semblanza de la profesora Aurora Cuevas Peña. Ella es profesora investigadora del Centro de Estudios sobre el Cambio y las Instituciones, adscrito al Departamento de Sociología del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, coordinadora del cuerpo académico Actores, Cambio Social e Instituciones, miembro de la Red de Estudios Sociohistóricos en Educación y cuenta con perfil PRODEP. Ha coordinado varios libros, entre ellos Miradas Divergentes sobre Mujeres, Género y Familia, Imaginarios, Conceptos, Presencias y Haceres y Crisis, Identidad y Reconocimiento. Ha escrito asimismo varios artículos en los que podemos mencionar Género y experiencia de las mujeres en el ejercicio del poder político en Jalisco y Crisis institucional y responsabilidad social en las universidades públicas. Les pido por favor un fuerte aplauso para la maestra Aurora Cuevas Peña. Buenas tardes. Pues primero agradecer la invitación a participar aquí en este evento. Muchas gracias a Jorge Hernández y además compañeros que hemos conocido aquí. Y bueno, pues yo espero que el tema sea de su interés. Pues digamos las cuestiones, estas problemáticas del género, pues ha sido un tema, digamos, muy antiguo, pero pues igualmente muy contemporáneo, pues desafortunadamente no hemos desarrollado muchas de las, digamos, pues igualdad, equidad, en fin, una serie de relaciones que deberíamos pues de desarrollar entre los seres humanos y tener una mejor relación entre los mismos. Pues este trabajito que yo hago, en realidad me interesa aquí discutir de manera conceptual otros enfoques y por eso el título de una aproximación a la dimensión social del género a través de la invisibilidad, el reconocimiento y la desigualdad social versus hacia una política de género en las instituciones educativas. Este interés parte en realidad de ver que en nuestras instituciones, en la universidad, no tenemos una política, digamos, de género en donde el individuo se forme, hombre o mujer, o como se autorreconozca, ¿no? En ese sentido, yo creo la necesidad de que las universidades deben generar esa política y bueno, es un poco la intención de este trabajo, porque en realidad pues yo soy profesora, como ya dijeron, del Departamento de Sociología y veo, digamos, que los alumnos llegan con muchas inquietudes de reconocimiento de ellos mismos, tanto ideológico, pero también a nivel personal, de reconocerse y de explorar una serie, digamos, en ese mismo aspecto a nivel sexual, etcétera. Ve uno cómo ellos se organizan, hacen eventos, foros, todo esto pues por lograr, digamos, ese tipo de reconocimiento e igualdad. Entonces, en ese sentido, yo he elegido estas categorías de invisibilidad, reconocimiento y la cuestión esta que se manifiesta de desigualdad social para explicar esta problemática del género. Entonces, bueno, les voy a leer aquí lo que traigo. Este trabajo pretende justamente una aproximación a la construcción de una dimensión social de género, partiendo de la discusión conceptual de invisibilidad, reconocimiento y desigualdad social, que intenta desanclar el concepto y revisar las bases epistemológicas a partir de las categorías anteriormente mencionadas, conformando una visión desde distintas disciplinas como la antropología, la filosofía y la sociología, entre otras. Podemos recuperar de la antropología
a través del estudio etnográfico en diversas sociedades, desde la construcción social de los sexos, mediante la relación del género y política, así como la invisibilización de las mujeres y la falta de reconocimiento social como parte de experiencia vivida de las mujeres en diversas partes del mundo. De esta manera se puede recuperar diferencias culturales y sociales del hacer y ser de las mujeres. Desde la filosofía y la sociología se analiza el concepto de igualdad, desigualdad, reconocimiento y exclusión social. El reconocimiento integra, según Axel Honneth, los modos de reconocimiento, la dedicación emocional, la atención cognitiva y la valoración moral, desplegándose cada una de estas y creando formas de desprecio a cada uno de los modelos como maltrato y violación correspondientes a la integración física, desposesión de derechos y exclusión que implica la integridad social y la indignidad e injuria y el honor que engloban la dignidad. Todas estas formas se incluyen en una estructura de las relaciones de reconocimiento. El género es una categoría relacional, se construye social y culturalmente y se requiere ubicar estos conceptos en nuestros contextos específicos, ya que vivimos en una sociedad con un régimen democrático, entre comillas, con diversas prácticas excluyentes. En este sentido, se hace necesario plantear políticas de género en las instituciones educativas y ubicarlas en relación con el sistema neoliberal y su nivel de calidad democrática, así como la responsabilidad social y el déficit o rezago que tienen las instituciones en el sistema educativo en lo que respecta a esta materia. Entonces, pues este es, digamos, el objetivo primordial, que se ve la necesidad realmente de pues plantear una política para poder responder, digamos, también a los nuevos retos que tienen los jóvenes y pues que puedan ser integrados y reconocidos en todos sus derechos pues plenos, ¿no? Sin embargo, bueno, lo que más se ha trabajado pues es la cuestión de los roles sociales que se cumple para una mujer y para un varón. Por eso yo hablo un poco de desanclar ese concepto solo así, porque ahorita en la modernidad o en la sociedad en que vivimos, pues realmente tenemos una sociedad muy compleja en la que las relaciones ya son muy distintas y entonces necesitamos pues ubicar, plantear esas nuevas políticas, tener esos instrumentos y elementos para pues mantener una mejor convivencia, ¿no? La primera parte la titulo Imágenes y realidades de la invisibilidad de las mujeres a través de los roles sociales. El género se ha estudiado a partir de las diferencias entre los sexos a través de diferentes disciplinas como la antropología, la sociología y la filosofía, que nos permiten ir a fondo en la discusión de ciertas categorías epistemológicas como la invisibilidad, el reconocimiento, la exclusión social, la desigualdad, la calidad de la democracia, que nos permiten explicar y construir una aproximación de la dimensión social del género y proponer políticas en las instituciones educativas en materia de género. Las feministas han puesto medidas igualitaristas que se han llevado a cabo en los países desarrollados y que han influido de alguna manera de los países latinoamericanos, cada uno en su proceso específico. La localidad y la globalidad se funden y hay esfuerzos muy importantes de las feministas que han estado a la vanguardia y que han ganado la conquista de derechos a través de grandes luchas, revoluciones y movimientos sociales. Sin embargo, su participación en estos eventos ha sido poco reconocida o invisibilizada. El concepto de igualdad entre individuos es tan antiguo que data de la Revolución Francesa de 1789. Sin embargo, la igualdad de las mujeres en este país todavía data mucho y pasa por resistencias, específicamente por el Código de Napoleón, que reserva el individualismo para el pater familias. O sea, vemos que
hay una distancia en realidad desde la cuestión normativa o que se logra, digamos, concretar ciertos derechos en las constituciones, en reglamentos, etcétera, pero sin embargo, el gran problema, por eso yo centro también la cuestión, está también en el reconocimiento, porque podemos tener, y lo vemos, vamos a ver aquí cómo se han presentado, como digo yo, en muchos movimientos. Las mujeres han estado ahí siempre, pero sin embargo no hay un reconocimiento. Entonces, el centro creo que ahí sería cómo construir ese reconocimiento entre pues los diferentes individuos, independientemente de que sean hombres, mujeres o que tengan cualquier otra categoría, ¿no? O se consideren con otro tipo de identidad, ¿no? Dice, el concepto, bueno, decíamos que empieza desde la Revolución Francesa, sin embargo, pues, dice, se pasó 150 años después de la Revolución para que, dice, esta incapacidad civil de las mujeres casadas y en general la incapacidad política de todas las mujeres sometidas a la autoridad del marido y desprovistas de todos los derechos políticos. Cuando inicia la Primera Guerra Mundial, las mujeres francesas pertenecientes a la clase burguesa, ante este hecho social, se proponen servir y participar, reconfortando a los soldados en las cantinas, a cuidar de los heridos en los hospitales o alimentar a los indigentes, refugiados, desempleados de todos los oficios, víctimas de la desorganización del país, familias de movilizados, etc. Las alemanas, en su congreso de 1912, habían propuesto un año de servicio social para las jóvenes. El 3 de agosto de 1914 crean el Servicio Nacional de Mujeres, que reconocido por las autoridades desempeña la función de tropa auxiliar de la Administración para la asistencia y el aprovisionamiento. En Gran Bretaña solo se acepta la movilización de una minoría de voluntarias de clases acomodadas en las granjas o en la policía urbana. El punto central aquí es que ante el aislamiento de los hombres, ante el alistamiento de los hombres al ejército, pues para participar, digamos, en la guerra, las mujeres toman ese papel y son capaces de ser responsables de la familia, sacarla adelante, mientras los varones se fueron, digamos, a la guerra. Pero también es el momento en que ellas pueden participar o se les da la oportunidad de participar en otros oficios. Y vamos a ver que incluso pues desarrollan oficios hasta creando las mismas municiones de la guerra, etcétera. Pero sin embargo, igual se termina la guerra y les vuelven a decir, su lugar está en la casa, ya ahorita no es una emergencia, entonces su lugar está allá. Entonces vemos cómo lo que decimos, ante una necesidad se pudo digamos, participar en esos ámbitos, sin embargo no se da ese reconocimiento pues social. Y las feministas, sobre todo, que tienen, bueno, ahí la vanguardia, empiezan a preguntarse, y dice, por ejemplo, ¿qué transformaciones sufren las mujeres de los países beligerantes? ¿No afecta la guerra de modo diferente a uno y a otro sexo? ¿Acaso no es también debido a la ruptura del orden familiar y social, a la apertura de nuevas actividades, la era de lo posible? ¿Es de imaginar una subversión paralela en el orden de las cosas? Y responden afirmando que la guerra no es una empresa exclusivamente masculina, equivale a descubrir nuevas responsabilidades y nuevos oficios para las mujeres. O sea, para las mujeres representó finalmente un espacio de visibilidad, de productividad, etcétera, ¿no? La movilización de las mujeres en nuevos roles laborales fue muy importante, dice, ingresaron a la metalurgia, a la electricidad y a la química,
Hay historiadores alemanes que hablan de un crecimiento superior al 50% en las empresas con más de 10 asalariados, de las que las Krupp constituyen un caso extremo con 30,000 mujeres sobre 110,000 personas a finales del conflicto. Sin embargo, este proceso de inserción laboral de las mujeres en Alemania, sometidas, dice, al bloqueo, el trabajo femenino fue convertido al trabajo a domicilio, donde las costureras de la Selva Negra fabrican municiones, las corseteras telas para tiendas de campaña, cajas de galletas, otras que trabajaban por primera vez hacían sacos, máscaras antigás, calzado, incluso uniformes completos. Además, a principios de 1917 se deja la decisión a los sindicatos en las cuales no había presencia femenina de definir las tareas que temporalmente podían realizar las obreras con el compromiso de retirarse al final de la guerra y con esto el regreso de la invisibilidad de la mujer como sujeto social. En este sentido, en México también la mujer ha participado en diferentes movimientos sociales. En el de la independencia podemos citar a Josefa Ortiz de Domínguez o desde la época prehispánica desempeñando funciones bélicas y hasta religiosas. Es importante comprender los papeles de madre diosa de la guerra, Zicoatl y Coatzacoalcos, e intermediaria y compañera sexual de los guerreros, desempeñados por la mujer en las guerras rituales antiguas. Es importante porque las soldaderas en gran medida realizaban esas tareas defensoras tribales de su pueblo. Entonces, bueno, vemos cómo la historia pues nos demuestra que ahí justamente han estado las mujeres y aún así pues no logran avanzar en ese reconocimiento, como decimos. Y un poco pues esta descripción es como presentar la lucha que se ha tenido y pues hacer lo contrario, visibilizarlas o decir toda esa participación, ahí está y pues de alguna manera ser reconocida, ¿no? En la Revolución Mexicana, dice, donde la mujer acompaña a los revolucionarios igual en su lucha, funge también como enfermera, como espías, contrabandistas de armas y algunas hasta obtuvieron grados militares, como es el caso de Carmen Parra, viuda de Alanís. Sin embargo, sucede más o menos lo mismo que a nivel internacional. La mujer es invisibilizada y muy poco reconocida en la transformación social y del cambio de roles entre los sexos, más aún de la lucha que establecieron para lograr la igualdad política en los diferentes países. Es decir, se reconoce de alguna manera pues los derechos constitucionales de que somos iguales, sin embargo, para participar dentro de la cuestión política, pues hay que dar otra lucha. Entonces, de alguna manera se ve no solo reconocido, sino pues pisoteado esos derechos que están consagrados en la Constitución y que no logran ponerse en práctica, ¿no? En ese sentido hay que hacer otra lucha para conquistarlos, ¿no? La lucha pues por la emancipación de la mujer mexicana inicia también con la realización del primer Congreso Feminista realizado en Yucatán en 1916 en plena lucha revolucionaria. Este evento se realiza con la convocatoria y organización del general Salvador Alvarado, quien debido a su perfil socialista organiza una serie de eventos sociales. Sin embargo, la autora Rubí de María nos expone cómo estas propuestas de los políticos no es una acción desinteresada, sino en necesidad de construir un proyecto mexicano moderno y liberal en el cual se requería la participación femenina. O sea, el gobierno, claro, sentía la necesidad que para que su proyecto se considerara moderno, se considerara de acuerdo con las leyes actuales, pues debía de estar incluida la mujer. Pero entonces solo
digamos, le permite hacer ciertas participaciones en la que ellos de alguna manera se ven beneficiados, porque la cuestión es que aparezcan, o generalmente lo hacían cuando había pues propuestas electorales. En ese sentido se le prometía a la mujer otra vez nuevamente la participación y lograr el voto de la mujer, que todavía no se había conquistado, y se daban estos espacios, pero tutoreados o digamos desarrollados tanto como por los partidos políticos, pues, que eran los que hacían ese tipo de propuestas de participación de la mujer para pues de alguna manera, lógico, ellos buscaban los votos, ¿no? Pero también como tener esa representatividad social, pero no el reconocimiento. Por eso les digo, hay una gran diferencia entre esas dos situaciones y dimensiones, ¿no? Pues sigue todo un desarrollo, digamos, de las mujeres mexicanas, cómo participaron, digamos, en esta lucha por conquistar ese poder político. Pero en un principio, como decimos, muy unidos a los partidos políticos. En la primera etapa, pues ya feminista, más pensada pues en la participación real de las mujeres, han construido su práctica política a partir de la identidad como mujeres, favoreciendo un discurso político ideológico, bueno, esto es para beneficiar, cercano al esencialismo. La segunda ola, digamos, del feminismo, dice, surge en la década de los 70, constituida por mujeres de clase media universitarias y que se identifican con posiciones de izquierda. A partir de aquí se constituye como movimiento social y critican la doble moral sexual y el papel de ama de casa con la opresión de las cargas derivadas del trabajo doméstico y la crianza infantil. Entonces, en este sentido había como dos grandes perspectivas, una que partía pues de la situación, digamos, de plantear la situación de las mujeres en términos igualitaristas y otros en términos de las diferencias que hay, o sea, que tendríamos que partir de las diferencias que hay entre las mujeres y los hombres para poder avanzar. En la década, bueno, ya dijimos en los 70. En la década de los 70, las primeras activistas establecen políticas entre sí en un espacio común en la creación de la coalición de mujeres feministas, en la que se plantean tres demandas principales: la maternidad voluntaria, que implica el derecho a la educación sexual, el uso de anticonceptivos, el acceso legal al aborto, el alto a la violencia sexual y el derecho a la libre opción sexual. Estas reivindicaciones ya implican una cierta construcción social del género y que además se plantean en el espacio público, lo cual significa luchar por la visibilidad de las mujeres y de los diferentes sujetos sociales, porque aquí ya nos habla, digamos, del derecho a la libre opción sexual, ya se plantea dentro de las demandas de las mismas feministas, ¿no? Todavía en los años 70 en México, resultado de las condiciones en que vivían las mujeres mexicanas, había una corriente que se le denominó la feminización de la pobreza. Las mujeres buscaban satisfacer sus demandas a través de políticas sociales que se enmarcaban en una relación clientelista y corporativa con el Estado. Y estuvo mediado este proceso feminista dirigido a los sectores populares por organizaciones de izquierda como el Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT, el Partido Comunista Mexicano, PCM, el Partido Mexicano de los Trabajadores, PMT, que se reunían y discutían sobre la problemática de la mujer. Para la década de los 80 se contaba con pocas feministas, pero ya cuestionaban la política de sus organizaciones hacia las mujeres y cada vez
van siendo más conscientes de la problemática que implica el género. A grosso modo, la idea que se expresa aquí de las imágenes y realidades de la invisibilidad de las mujeres es plantear la lucha desarrollada por las mujeres para desanclar los roles sociales femeninos a través de hechos y movimientos sociales y revolucionarios, donde se muestra la falta de reconocimiento social para llevarlos a la práctica. Se discutirán los conceptos claves, como se expondrán algunos elementos que deben de integrarse en una política educativa en materia de género. Quiero concluir esta parte con la moraleja: las mujeres, sobre todo universitarias, estamos obligadas a escribir y describir nuestra propia historia, nuestro propio desarrollo social y político. En este sentido, en la realidad mexicana hay mucho que hacer. Enseguida hay otra parte de la invisibilidad, pero que se refiere justamente a esto, de que justamente para quien hace o construye, digamos, la historia, y en ese sentido se reclama, digamos, que las mujeres escribimos poco sobre las propias, o hemos escrito muy poco, y es una de las cosas que algo otras estudiosas, sobre todo antropólogas, mencionan esa necesidad, porque dicen, es que los estudios que hay sobre mujeres realmente han sido casi la mayoría elaborados por varones. Entonces, dice, ha sido muy poco sensible y no se muestra la otra parte y la otra necesidad. Aquí nos relata, por ejemplo, en esta cuestión de vista desde el punto de vista de la antropología, nos menciona una autora, Aisela, dice, nos ofrece una visión de la invisibilidad a partir de definiciones y posiciones teóricas del concepto de género, así como los métodos utilizados para construir el conocimiento. Entonces ella hace alusión a eso, dice, finalmente no se ha construido pues ese conocimiento desde las mujeres, es muy reciente, y lo que más hay pues son estudios construidos pues por el punto de vista de los varones. Hace este estudio de Aisela, es un estudio internacional que menciona diferentes estudios de caso y nos vincula, dice, documenta por ejemplo a través de estudios antropológicos cómo se desvinculó la invisibilidad femenina existente, ya que en gran parte de las etnografías la realizaban los antropólogos mayoritariamente masculinos, y sostiene que era la asunción general de un androcentrismo en el marco antropológico, o sea, desde la propia disciplina, pues. También, dice, constató que hay un fuerte sesgo machista en las preguntas formuladas y en las interpretaciones dadas. Esto es el texto citado por Aisela. Otras investigaciones, dice, destacaron cómo parecía que las mujeres quedaban reducidas a la esfera doméstica y familiar por la propia distorsión que transmitían los informantes masculinos. Citado por Aisela. En síntesis, se muestra en estos trabajos cómo el sistema de conocimiento a través de las interpretaciones en diferentes métodos científicos también genera la exclusión de la construcción social del género. De acuerdo con Nicholson, el objetivo e importancia de los trabajos teóricos actualmente no es simplemente reiterar el conocimiento dentro de una red analítica, sino de construirlo, identificar sus múltiples significados en el presente e intentando prever posibles consecuencias políticas de empleo o elaboración de estos significados en vías específicas en el futuro. En resumen, analizando cómo el poder opera en los diversos usos de los conceptos y tratando de entender cómo tales usos hacen posibles ciertas formas de interacción humana y suprimen o marginalizan otras. Entonces, bueno, en este sentido, por
digamos, el compromiso, digamos, de fomentar estas nuevas visiones o estas nuevas propuestas, pues es una situación realmente fundamental para que los estudios de género pues avancen en otro sentido. Bueno, me voy a pasar esto porque yo creo que… Bueno, también se mencionan en estos estudios cómo los sistemas sociales de entrada, dice, tienen como sustrato la desigualdad. En el caso de identidad de género, la estigmatización acompaña regularmente a la explotación. Puede darse casos en que la privación de derechos sociales sea mucho más significativa que la privación de recursos económicos, como sucede en la económicamente próspera comunidad gay, o que la estigmatización se utilice también para desalentar una opción económica rentable, por ejemplo, como el caso de la prostitución. La exclusión social en la antigüedad griega y romana incluía incluso marcas corporales, mutilaciones o marcas con fuego, que hacían visible la situación social del excluido y determinaban las conductas de evitación que debían realizarse respecto de la persona. Entonces, bueno, aquí nos habla de cómo se hace ese tipo de exclusión y de estigma también ante los diversos grupos sociales para dejarlos fuera, digamos, del propio sistema, ¿no? Entonces, de esa manera, pues quedan muchos grupos, digamos, marginados y estigmatizados dentro de la sociedad, que no se les permite o no se les reconoce todos sus derechos sociales, ¿no? Y nos dice que estos estigmas van cambiando. Dice, por ejemplo, la segregación se produce a través de dos mecanismos, que es el de la marginación, citado por Juliano, y la estigmatización se transforma en un requisito necesario de la marginación y exclusión. Entendemos por estigma la situación de inhabilitación para una plena aceptación social. En ese sentido, pues quedan fuera todos los grupos que decimos, mujeres, gays, cualquier otra comunidades que, migrantes, pues que, o sea, realmente grupos sociales completos, pues se les estigmatiza y se les deja fuera, como dice, de sus plenos derechos sociales, ¿no? Y bueno, por último, esta inquietud que tengo yo sobre empezar a plantear, digamos, dentro de las propias universidades y de la educación superior, pues una política que se integre, digamos, dentro de la currícula, porque mi pregunta, digamos, aquí en este trabajo no la hago, pero es en el sentido de si nosotros como profesores, como universidad, formamos realmente ciudadanos incluyentes en el tema de género. Y si efectivamente no tenemos esa formación, tampoco podemos, digamos, ¿dónde es entonces donde se forma en esa materia? Pues vemos que en nuestras familias es un tema a veces tabú, la cuestión de la sexualidad, la cuestión del propio género, que es realmente muy amplio, no solo incluso hombre o mujer, pues vemos muchos jóvenes que ahorita ya se reconocen en otras identidades y a veces en donde primero se les rechaza es en la familia. Entonces, pensar que las universidades como entes, digamos, de formación, como entes críticos, digamos, de la propia sociedad, pues tocaría hacer un papel importante en la formación, considero. Entonces, en ese sentido, una de las preguntas que yo me hago es cómo, digamos, este papel
pues debe ser introducido en una política, digamos, universitaria a través de la currícula en las universidades. Y claro, yo me refiero a las universidades, pero debe ser en toda la educación, porque en realidad pues el ser humano se forma desde que nace, entonces va a los primeros, digamos, años del kinder y eso es cuando se forman realmente todos los valores en el ser humano. Entonces tendríamos que empezar desde el nivel, desde el kinder, primaria, secundaria, universidad, ¿no? Pero pues cada institución pues debería de asumir, digamos, esta responsabilidad y en ese sentido pues yo estoy con esa preocupación de querer formar, digamos, este proyecto que empiece a revisar desde la currícula y desde hacer una propia iniciativa para que se integren pues estas materias que tienen que ver con género y cada vez sea más posible pues ser más inclusivos en ese sentido, ¿no? En sociología tenemos algunas materias optativas, hay un programa de género, pero realmente uno revisa la currícula de todas las otras licenciaturas y pues no encuentra. Entonces es así como una arenita en un mar de agua, ¿no? Entonces si hubiera, digamos, esta disposición de formar estos programas educativos en estas áreas, creo yo que pues sería de gran ayuda y creo además que es una responsabilidad, no solo sería pues como buena intención, sino como responsabilidad social que tiene una universidad en la formación del ser humano. Yo aquí en las últimas hojas pues hago como una revisión de lo que hay en algunas universidades del país, pues en la UNAM, la Universidad de Guadalajara, de las más representativas, para hacer una revisión de lo que se ha escrito, sobre todo por esta situación que les comentaba de que pues hay que ver qué masa crítica tiene también cada universidad en ese tema y a partir, digamos, como digo, de los contextos específicos, pues crear propuestas para pues llevarlas a, por ejemplo, yo en mi departamento, no sé, pero tratar de abrir brecha pues en este sentido. Y pues más o menos es lo que les quiero comentar. Muchas gracias. ¿Comentarios? ¿Preguntas? Yo tengo un comentario. Bueno, siempre se me olvida. Sí, mira, sí, pues yo aquí en el Centro Universitario de los Lagos, en la carrera de Humanidades, tenemos una materia, una asignatura que es básica, común y obligatoria y se llama Teorías de Género. Y yo la doy. Sí, sí. Bueno, tú eres socióloga, yo soy historiadora y creo que sí, todo lo que dices tienes toda la razón, pero creo que en nuestro caso no tenemos ningún núcleo de estudios de género, por ejemplo, como lo tienen en Guadalajara, en fin. Pero creo que comenzamos por lo básico, porque la sorpresa con la que yo sí me encontré cuando empecé aquí es que la verdad es que todo el mundo habla de género, pero nadie sabe qué es eso, ¿sí? Hay que comenzar por lo básico, al menos aquí en el curso de Humanidades, ¿no? En nuestra carrera de Humanidades, porque realmente mientras no entiendan o no se sepa qué es el género, y la verdad es que la gran mayoría no sabe, y no estoy hablando de alumnos. Hace 2 años fui a Jalapa que nos invitaron a dar algo sobre género en una mesa en la, ¿cómo se llama? En la Casa de la Cultura Jurídica. Y nos regalaron un manual para los jueces que tuvieran que juzgar casos de equidad de género en el ámbito laboral. Y ahí les decían, ¿qué es equidad de género?
Pero ya estamos hablando de jueces, personas que van a aplicar la ley. Entonces, realmente, pues sí, me da mucho gusto contarte que aquí al menos eso, lo básico, ya lo estamos trabajando. Claro, son solamente 2 horas a la semana, pero ya es algo. ¿Sí? Por eso, porque pues sí, hay que comenzar por lo básico. Y bueno, era más un comentario y pues sí, tienes todo lo que dijiste, tienes toda la razón. Yo, escuchándola hablar, recordé algo de la historia también, de cuando a las mujeres decía usted que no se les había dado la oportunidad como de hacer los trabajos que siempre estaban como en perspectiva con respecto a que fuera un hombre o ese tipo de cosas. Y recordé yo que a finales del siglo XIX o a principios del pasado, todas las mujeres que digamos de alguna manera ya andaban colándose entre las letras, su premio era un costurerito. Y un costurerito, cuando ganabas un premio de algo, te daban un costurerito de plata, ¿verdad? Para que lo tuvieras, o sea, qué bueno que escribiste, qué maravilla que hiciste. Entonces, para alcanzar algún día a ser publicadas pasaron bastantitos años y que tenías que traer atrás así como unas 4 o 5 recomendaciones varoniles para que… Por eso yo creo que es difícil que también encontremos así como el apoyo, si ellos no publicaban, digamos, algo que tuviera que ver con este respeto hacia el género y eso, porque a lo mejor ni de su interés era ni les convenía. Entonces, me imagino que en caso de que una mujer hubiera tenido el valor de reunir, no hubo ni siquiera quien le publicara. Por eso creo que ahí es, porque a mí me recuerdo muy bien a Magdalena Casillas que nos dijo eso, que era un costurerito de plata el premio y no te publicaban tu poemario ni mucho menos, nada más tu costurerita, ándale para que borde más bonito. Sí, eso es todo. Sí, pues lo que platicábamos, el problema está en cómo construir con el otro el reconocimiento. Porque, por ejemplo, a lo mejor para la cultura pues patriarcal que tenemos y la posición en la que están ubicados, digamos, los varones, pues efectivamente no quieren perder pues toda su comodidad que tienen, ¿no? Pero yo pienso que eso pues es también, digamos, es parte de la educación, que decimos que tenemos que construir con el otro para poder que se muevan de ahí y que podamos establecer, digamos, diálogos y poder avanzar, porque en realidad no se puede avanzar sola, o sea, como planteaban las feministas, hay que partir de todo igual y no sé qué, no, porque eso no nos da un avance, el avance es con el otro. Entonces, ahí es donde está la difícil construcción entre ese reconocimiento social que se requiere. Por eso digo que la educación es básica, porque los seres humanos, bueno, si desde muy pequeños se les empieza a educar en esa igualdad, en esa equidad, porque vemos que no ocurre, o sea, en la familia igual las tareas le dicen a las mujeres, esto toca, a los hombres, esto acá, entonces es muy difícil así con esa repetición y ese ciclo, digamos, de ese conocimiento del propio desarrollo que se hace de las tareas, pues avanzar. Entonces se tiene que avanzar en todo eso, pero viene también desde la familia, entonces ahí es también donde está. Y pues yo digo que la educación tendría que romper esos paradigmas de alguna manera e ir avanzando. ¿Les puedo hacer un comercial? Sí. Mira, esto yo lo sufrí cuando tenía 13 años. Llegué a la farmacia y pedí mis anticonceptivos porque yo tenía problemas precisamente para hormonales y me los dieron y tenían así la receta y llegas tú a la farmacia, das la receta y luego empiezan: la señorita María Dolores Hernández Rubio necesita unas microginón.
¿Sí? O sea, era como para ahuyentarte y que no pidieras anticonceptivos, se los juro. Y ya te quedabas, la señorita fulanita. Traemos aquí nosotros unos libros, justamente uno es del que coordiné, no sé si a alguien le interesa, una revista y otros libros que hemos producido en el cuerpo académico. Si a alguien le interesa, pues aquí está, que puedan tomar uno. Y a mí me gusta. Miradas divergentes sobre mujeres, género y Sí. familia, imaginarios conceptos, presencias y haceres. Es uno. Crisis, identidades, reconocimiento, variaciones sobre actores e instituciones. Vínculos, sociología, análisis y opinión. Cambio social. Muy bien, bueno, Pues aquí está. pues siguiendo con el protocolo, te voy a entregar tu constancia sin leerla. Te agradezco muchísimo que estén aquí. Claro, sí, claro que sí. Y bueno, pues una lembranciña. Esperamos que tenerte aquí en otras ocasiones. Y yo creo que por esta jornada, por la matutina, que ya está bien vespertina, y creo que por ahora ya terminamos. Agradecemos a los que nos han escuchado y a todos ustedes por estar aquí.